en casa. Y que dado esa situación, las empresas han tenido que despedir, pues, trabajadores. Y se ha incrementado el desempleo. Bien, y ya se está nuevamente repotenciando la producción, ¿no? Y por eso se pide que se tenga vacunados, ¿no?, a la mayor parte de la población para ya impulsar nuevamente, ¿no?, nuestra economía. Y que muchos que no han tenido, como si se han dejado de elaborar, ahora pues tengan nuevamente su trabajo. Bien, pero para ello también se necesita que nuestros inversionistas nacionales e internacionales pues inviertan en nuestro país. Y lo otro es la utilización total de los recursos que son escasos en el sistema económico, ¿no?, que sea eficiente. ¿Ok? Pero todo esto dentro de lo que es la producción de bienes y servicios que están representados en dos mercados. En el mercado de la oferta, para la satisfacción de las necesidades humanas, y el consumo, que está representado en el mercado de la demanda. Bien. A la vez también la economía tiene dos métodos. Dos métodos importantes, ¿no?, es el método inductivo y el método deductivo, ¿sí? Estos dos métodos, donde utilizan la observación de los hechos que se han dado, o de nuevos hechos, bien, y que por parte de este método inductivo, pues va a realizar hipótesis sobre el comportamiento de los hechos conocidos y observados. Y con ello ya va a dar diferentes soluciones. Bien, en el método deductivo realiza hipótesis sobre el comportamiento de hechos no conocidos o sobre las posibles relaciones entre estos hechos y los observados. Bien, entonces ambos van a dar pues una formulación de teorías, de principios, de leyes, de modelos económicos, ¿no?, que van a interpretar pues la realidad. ¿Okay? Y lo van a contrastar estos dos métodos en la sociedad, con los hechos reales. Bien, entonces estos dos métodos, inductivo y deductivo, a través de esas teorías, esas leyes, esos modelos, hacen una contrastación, ¿sí?, con los hechos de la realidad que está en la sociedad. Por eso le decía que el laboratorio de la economía es la sociedad, ¿no? Entonces, es así como se trata de solucionar los problemas o los fenómenos económicos que se dan en distintos tiempos. Bien, bien, jóvenes. Ahora sí podemos ver con esto ya la división de la economía. ¿En dónde está ubicado la macroeconomía, ¿no? El curso que vamos a desarrollar con ustedes, ¿sí?, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué parte de la economía se encuentra? Bien, entonces aquí tenemos la división de la economía. Que esta división tiene dos pilares fundamentales: la economía positiva y la economía normativa. Bien, donde la economía positiva pues se divide en economía descriptiva y la teoría económica. Dentro de esta teoría económica tenemos a la microeconomía y a la macroeconomía. Bien, la microeconomía ve la producción individual, el consumo individual, dos agentes importantes que intervienen. Bien, allí
se ve individualmente la producción de la empresa A, la empresa B, la empresa C, bien, individualmente. Lo mismo el consumo o la demanda de lo que es de María, de José, ¿no? De Juan, ¿no? Mientras que en la macroeconomía vemos a nivel global, ¿sí? Son magnitudes globales, agregados económicos, ¿no? Donde vamos a ver el equilibrio, el crecimiento ya del país. Ya no es la producción de la empresa A o B, sino toda la producción que se ha generado en el país. Bien, todo el trabajo, ¿no? Todo el consumo, la demanda a nivel país. Bien, y también ahí tenemos pues la economía normativa que tiene la política económica que lo emplean los diferentes gobiernos para lograr sus objetivos y metas. Bien, entonces veamos la economía positiva. Viene a ser la que describe mediante diferentes proposiciones científicas los hechos y datos de la realidad, lo que ha sucedido en la economía. Va a intentar explicar y predecir fenómenos económicos. Y también va a haber afirmaciones que dicen lo que ven sin emitir juicio de valor de quién está realizando. Pueden ser estas afirmaciones verdaderas o falsas y así se debe tomar. Bien. Su análisis es objetivo y puede solventarse mediante una llamada de la realidad concreta, ¿no? Lo que se refiere básicamente a lo que es, fue o será. Bien, es como, por ejemplo, en este momento uno puede tomar una fotografía tal conforme estamos, bien, esa es nuestra realidad. Pero si nosotros lo maquillamos, ¿sí? Dice la foto está fea, esto, muy bien, ponlo Photoshop. Entonces lo arreglas, sí, pero ya no eres tú, ¿no? Entonces, aquí también en la economía no podemos maquillar eso. ¿Y por qué? Porque si nosotros maquillamos esos datos, ¿no? Si el dato del PBI en tal año es negativo, así debe ser, así debemos tomarlo. Pero si yo lo pongo positivo, entonces voy a dar una mala, un mal diagnóstico, ¿sí? Y una mala teoría, una mala solución al problema. Una mala receta económica, en otras palabras. Bien. Es como, por ejemplo, cuando ustedes, pues, o nosotros, ¿no? Vamos al médico y el médico nos ausculta todo, ¿no? Y de ahí nos pregunta qué tiene, qué es lo que siente. Y si nosotros como pacientes ocultamos, ¿no? Algo que adolecemos, pues el médico no es pues sabio para ver qué es lo que tú realmente tienes, sino simplemente con lo que ve y con lo que le expresa, va a recetar la medicina. Entonces en eso dice, no, pero el médico no me ha hecho nada, sigo mal, ¿no? O sigo peor, porque nosotros no hemos dado toda la información. Bien, así también en la economía. Si nosotros pues maquillamos esa información conforme está, de acuerdo a veces de los que nos pagan, de un grupo político o de un candidato o pues de alguna empresa y maquillamos eso, al final el que va a sufrir con esa medida económica, con ese nuevo modelo económico, no es el que paga, el gobierno o el empresario o el político, sino toda la población. Bien. Ejemplos de economía positiva. La tasa de crecimiento del PBI fue del 10% en el año 2010. Entonces, esta información lo podemos tener en lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que es el BCR, Banco Central de Reserva,
el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bien, ahí está, ¿no? Tenemos que ir a las fuentes fidedignas, ¿no? Tampoco podemos tomar, pues, lo que a veces sale en los periódicos, ¿no? Que no son, pues, datos o hechos reales, ¿no? Lo maquillan. Para hacer un análisis tenemos que ir a esos hechos donde están registrados y que sean veraces, ¿no? Si el gobierno implanta un impuesto para un determinado bien, su costo de producción será mayor. Cuando se implanta un impuesto, se implementa un impuesto, siempre el costo de producción de cualquier bien va a incrementar. Y al final también incrementa el precio. ¿Y quién paga ese precio, ese incremento? Es el consumidor, la población. Entonces, por eso los gobiernos tienen que ver si implementar un nuevo impuesto, incrementar los impuestos o mantenerlo, ¿no? Porque al final es un costo social muy alto y que todos esos costos lo paga el pueblo. El nivel de desempleo es del 14.5% en nuestro país, ¿no? Actualmente, pues, se ha incrementado el desempleo, ¿no? Producto de esta pandemia. Si se incrementa el precio del café, la cantidad de demandada será menor. Eso lo vemos que en los mercados, ¿no? Cuando sube un producto, el consumidor deja de consumir ese producto y se va al producto sustituto, ¿bien? O deja de consumir, ¿bien? Bien, entonces miren, la economía descriptiva, pues va a describir la realidad económica, se dedica al levantamiento de datos y los ordena sistemáticamente y lo pasa a lo que es a la teoría económica, ¿no? Que le corresponde ordenar lógicamente las formulaciones que son sistemáticas proporcionadas por esta economía descriptiva, surgiendo entonces un conjunto de principios, modelos, leyes, teorías. Pero para realizar este conjunto de principios, leyes, modelos y teorías, la teoría económica toma lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Bien, entonces se ayudan con estos dos temas, ¿sí? Donde realiza todo esta teoría para aplicar y dar solución a los problemas económicos. Bien, entonces la economía normativa ya viene a ser el conjunto de conocimientos, luego que se analiza la realidad económica, aquí ya se formula un juicio de valor. O sea, después de aplicar toda esta economía positiva, todos estos modelos, principios, ¿sí? De acuerdo al fenómeno económico que se tenga, ya aquí podemos hacer un juicio de valor de que si ha sido buena, ha sido mala, ¿no? Entonces, aplicando este juicio de valor en lo que toman en cuenta juicios de valor o ética, ¿no? De cada persona que va a realizar esta crítica. Y se fundamenta en lo que debió, debe ser o debiera ser. Y se ayuda con la política económica. Bien, esta economía normativa, que viene a ser un conjunto de acciones, medidas que toma un gobierno con el fin de cumplir sus objetivos. Bien, entonces es así como pues los gobiernos prometen, ¿no? Programan, ¿no? Diferentes metas, objetivos, y es a través de la política económica que tienen que realizar. Bien, ejemplo, el gobierno debió tomar parte en la regulación del precio de la gasolina, ¿no? Debiera anularse el impuesto extraordinario de solidaridad con el objetivo de disminuir los costos empresariales, ¿no?
La renta básica de los servicios telefónicos deben eliminarse. Entonces, son situaciones donde el gobierno debe intervenir, ¿no? Eso no quiere decir que los gobiernos sean intervencionistas, sino que hay momentos que el gobierno sí debe intervenir, como es, por ejemplo, en este caso de el precio de la gasolina, ¿no? Y así en otros casos. Bien, bien. Entonces vienen dentro de la teoría económica que tenemos a la microeconomía, esto surge en el año 1776 con Adam Smith en su libro Riqueza de las Naciones, en la que estudia las decisiones de las familias o hogares, de las empresas y cómo éstas interactúan en el mercado. Bien, la oferta y la demanda, el equilibrio, ¿no?, en el mercado. Bien, entonces son estas dos principales agentes económicos que interactúan en el mercado, familias y empresas. ¿Okay? La macroeconomía es lo que nosotros ahora estamos estudiando, ¿sí? Y es aquella que estudia los grandes agregados económicos. Bien, surge en el año 1936 con el libro Teoría General sobre la Ocupación, el Interés y el Dinero, de John Marx Knight, ¿no? El desempleo, la globalización, ¿no?, las inversiones, el consumo, la producción. Bien, entonces eso es lo que nos indica la macroeconomía, que estudia ese funcionamiento de la economía en su conjunto para ver si el país está en crecimiento o está estancado, ¿no?, o está en recesión. Bien, entonces todo su centro de atención es la producción total de bienes y servicios y la variación del nivel de precios. Bien, en otras palabras, de la inflación. Que la inflación debe estar controlada. Como en nuestro país la inflación está controlada por muchos años, ¿ya?, debido a las medidas macroeconómicas, ¿no?, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del BCR, ¿no? Entonces, miren, la macroeconomía se encarga del estudio de la actividad económica, estudia todas esas magnitudes globales con la finalidad de establecer las condiciones generales del crecimiento y equilibrio de la economía como un todo, ¿sí? Y ahí podemos decir, pues, cómo está surgiendo nuestro país. Bien. Bien. Ahora veamos los factores productivos. Bien. Se denominan factores productivos a esos materiales o recursos que se utilizan en el proceso de producción. Y entendemos como proceso de producción todos los pasos que se deben cumplir para obtener un producto determinado. Todas esas fases, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, los diferentes factores productivos. Tenemos factores clásicos y los factores modernos. Dentro de los clásicos tenemos a la naturaleza, ¿sí?, al trabajo, al capital, y dentro de los modernos tenemos a la empresa y al Estado. Bien, entonces la naturaleza es pasivo, el trabajo es activo, el capital es auxiliar, es un derivado de estos dos factores anteriores, del trabajo y de la naturaleza, y estos son originarios, mientras que por parte de la empresa es el organizador, el que organiza todo el sistema productivo en el país, y el Estado es el que regula, que da las condiciones, ¿no?, para que las empresas puedan producir, muy bien, y también, pues, un Estado que esté equilibrado, ¿no?,
en todas sus condiciones económicas, políticas y sociales. Entonces, miren, vamos a ver cada uno de estos factores productivos. La tierra, o naturaleza, o recurso natural, que se le puede llamar, tiene origen animal y tiene origen vegetal. Bien, entonces, en la tierra son todos los elementos que se encuentran, pues, en la naturaleza y que nos sirven para la actividad productiva. Viene a ser este factor principal de la producción. Bien, y que con la acción humana, ¿no?, ya tenemos una transformación y aprovechamiento y que se va a transformar en bienes y servicios y sirven para nuestro sustento y beneficio. Bien, aquí tenemos los recursos renovables y los recursos no renovables, ¿no? Los renovables son los que no se gastan, siempre va a haber de recuperarse, y en eso tenemos pues el suelo, la flora, la luz solar, la lluvia, las aguas naturales. Bien, mientras que el recurso no renovable son los que se agotan, tienen una existencia limitada, como son los minerales. Bien, también tenemos el petróleo, el gas, y dentro de los renovables, los bosques, el agua, el viento, los peces, radiación solar, la energía, ¿no? Bien. Pero, ¿qué es la naturaleza? O la tierra, ¿no? Son todos los seres y cosas que forman los llamados recursos naturales, tan importantes para la vida del ser humano. Bien, y que ellos nos van a proveer como materia prima para obtener diferentes productos. Bien, elementos de la naturaleza. Tenemos el primer elemento, es el medio ambiente, que lo constituye el clima, el territorio, ¿no?, que son necesarios para la producción. También tenemos las materias primas, ¿no?, en estado natural, ¿no?, que son básicos, que el hombre modifica hasta obtener bienes que sean aptos para el consumo, ¿no?, de acuerdo a las necesidades de la población. Ahí tenemos el hierro, el algodón, ¿bien? También tenemos en estado natural e industrial, que son materias primas en cierto grado de elaboración, pero que todavía no se puede consumir porque no está pues apto para su consumo, como es el acero, el hilo, los tejidos, etc. Y como materias primas también tenemos a los productos naturales, donde estos productos no son elaborados por el hombre, pero lo tenemos como materia prima para elaborar otros productos o para nuestro consumo directo, como consumo final, como es la fruta, los huevos, la leche, etc. ¿Bien? Y el otro elemento esencial también para nuestra producción, ¿no?, son la energía. La energía de la naturaleza, que es capaz de producir movimiento y que el hombre aprovecha, ¿no?, esa fuerza motriz, ¿no?, como son de los animales, ¿no?, del viento, la caída del agua, ¿no?, etcétera, etcétera. Bien, características de la naturaleza. Es un factor originario de la producción. Bien, es un factor que por sí sola no produce nada. Está ahí, lo podemos ver ahora, mañana y acá en cuántos años y sigue lo mismo. Entonces, se va a modificar mediante el trabajo y transformarlo con instrumentos o medios aptos para la producción. Bien. Es un factor pasivo, pues económicamente por sí solos no producen nada. Se requiere la intervención del hombre. Es un factor condicionante,
pues según sean sus aspectos, obliga y determina las clases de producción que en cada lugar se realice. También para su aprovechamiento es necesario del factor trabajo y capital. Es un recurso limitado, ¿no?, que se puede agotar. Recibe una retribución económica, ¿no?, porque esta tierra, esta naturaleza, tiene su dueño, ¿no?, lo puede alquilar, o puede tener una renta por la producción, ¿no?, de estos recursos. Bien, el otro factor importante dentro de la producción es el trabajo, que esta facultad solamente lo tiene el ser humano y que pone en servicio a la producción, ¿no? Entonces, los trabajadores, más la materia prima que nos da la naturaleza, las herramientas y maquinarias apropiadas, pues eso va a hacer que transformen en bienes aptos para otros procesos o para nuestro consumo directo. Bien. El trabajo es una actividad humana lícita realizada con el fin de obtener bienes o servicios y para nuestra satisfacción de nuestras necesidades. Bien, también se puede definir como el trabajo físico, intelectual de la persona para crear o transformar bienes y servicios. Entonces, el trabajo va a desempeñar también un papel importante y activo, ¿no?, dentro de la producción, porque solo gracias a él es posible la obtención de bienes o servicios. Bien, aquí tenemos trabajo físico y trabajo intelectual. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de este trabajo se recupera y cuál no se recupera? ¿El trabajo físico o el trabajo intelectual? A ver qué dice. ¿No se recupera el trabajo físico? ¿Por qué no se puede recuperar? A ver. Porque cuando una persona ejerce trabajo físico, pierde, por ejemplo, una persona trabaja dentro del campo Ya, ¿no? y tiene que hacer lo que es la cosecha o también el cultivo. Pues, por ejemplo, si su espalda se agacha demasiado, puede que tenga un problema luego en la espalda o otro problema en las piernas o algo, y no sé, eso va a ser como que un daño a la persona. Uh-huh. Bien, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Están de acuerdo con su compañera? Sí, profesor, y porque lo que enseñas Uh-huh. y lo sabes hasta el día que falleces. Bien, miren, el trabajo físico es el que se recupera, mientras que el trabajo intelectual no se recupera. Bien, por ejemplo, este agricultor, ¿sí?, trabaja de 6 a 6, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Es cansarse físicamente, nada más, su cuerpo. Claro, lo que usted dice, sí, el dolor de espalda, ¿no?, todo eso, pero eso ya va a ser consecuencia ya de la edad, que ya posteriormente tendría que dejar de trabajar. Pero al inicio, ¿no?, cuando es joven, y lo van a hacer, ¿sí?, van a trabajar, ¿y qué es lo que hacen? Bien, si trabajaron esas 12 horas, 10 horas, es como el deportista, ¿no? El deportista va a hacer su trabajo físico día a día y se cansa. ¿Y qué es lo que hace? Es descansar, alimentarse y al otro día hacer su vida normal, nuevamente esa misma actividad. Bien, entonces este trabajo físico de este trabajador se recupera con ese descanso y con esa alimentación. Bien,
En cambio, el trabajo intelectual no. Por ejemplo, si a usted le digo, miren jóvenes, para mañana, ¿sí?, necesito pues que expongan tal tema. ¿Ok? Bien, para cumplir ustedes mañana a las 8 de la mañana para que expongan, ¿qué tienen que hacer? Quedarse toda la noche investigando, realizando el trabajo, ¿cierto o no? Entonces, con eso hay un desgaste de neuronas. Hay un desgaste de ese trasnoche que se ha dado, ¿no? Y no se recupera. Así me digan, profesor, ¿sabe qué? Mire, dormí una semana porque no dormí toda una noche, ¿no? No lo recuperas. Entonces, este trabajo intelectual es el que no se recupera. ¿Bien? Por eso que es el mayor pagado, ¿no?, que lo que es el trabajo físico. Bien, el trabajo físico no necesita de tener, pues, adiestramiento, ¿no? Mientras que el trabajo intelectual sí necesita mayor capacidad, mayor capacitación. ¿Ok? Bien, las características del trabajo: es una actividad humana y consciente, persigue un fin económico, ¿no?, porque todo trabajo es remunerado, nadie trabaja si no pues, recibe un pago, ¿bien? Es obligatorio, no se puede eludir, claro, en un momento, en un tiempo, uno como estudiante, ¿no?, puede, como se dice, estar bajo la tutela, ¿no?, de los padres, pero llega un momento que ya debemos trabajar. Bien, es dignificante, ¿no? Deja una satisfacción cuando, pues, sabes que eres parte de la elaboración de un bien, de un servicio, y que ese bien, ese servicio, va a dar solución a una necesidad de la población. Bien, implica esfuerzo. Claro, todo trabajo implica esfuerzo. Bien, tenemos que salir o desplazarnos al centro de trabajo, levantarse temprano, realizar nuestras actividades, ¿bien? Entonces sí implica esfuerzo, pero ese esfuerzo es pagado, ¿no? Es libre, lo podemos realizar en cualquier parte del mundo, en donde sea. Y es lícita, ¿bien? Está bajo las normas, ¿no?, de que tiene cada país, ¿no? Clases de trabajo. Según su actividad predominante, tenemos el trabajo intelectual y el trabajo manual, ¿no?, o físico, que acabamos de ver, que en el intelectual va a predominar, pues, la actividad del pensamiento, ¿no?, mientras que el manual solamente es el empleo de las manos, la fuerza muscular, o sea, el trabajo físico, nada más. Y según la responsabilidad, el trabajo puede ser de directivos y de ejecutivos. El directivo es el que organiza las tareas, ¿no? Es el que ordena, da las iniciativas, y los ejecutivos son los que cumplen esas disposiciones de estos directivos. Según la condición del trabajador, tenemos dependiente e independiente. Entonces aquí tenemos que el trabajador dependiente tiene un empleador, sea por el Estado o sea el privado, ¿no?, de una empresa privada. Tiene un horario, tiene una remuneración, un lugar de trabajo, todos los medios, ¿no?, para realizar su trabajo. Bien, tiene vacaciones, tiene aguinaldos, bien, un seguro, bien, una jubilación, mientras que el independiente no tiene todo eso, porque el independiente, él realiza
su trabajo por cuenta propia y riesgo. Él es su propio jefe, ¿no? Si hoy día trabaja, gana, y si no trabaja, no gana. Como son, pues, los comerciantes, los taxistas, ¿no? Entonces, todos ellos son independientes que no tienen, pues, mayores beneficios como el trabajador dependiente. ¿Okay? Según su especialización, tenemos el calificado y el no calificado. Requiere de una cierta especialización. Ahí lo tenemos todas las carreras profesionales, los médicos, ingenieros, abogados, economistas, todos, ¿no? Que nos especializamos, estudiamos, ¿no? Un tiempo para tener un, pues, título, ¿no? Y con ello trabajar. Mientras que el no calificado no necesita ninguna especialización, no necesita de conocimientos avanzados, por ejemplo, el personal de limpieza, ¿no? Solamente es la iniciativa de ellos, ¿no? De cómo hacer bien su labor o su actividad diaria. Formas de remuneración. Tenemos el jornal, donde perciben esta remuneración los obreros, ¿sí? Que se le paga semanalmente o pues quincenalmente. El sueldo o haber, que es el pago a los empleados del sector privado, del sector público, que realizan funciones administrativas, ¿no? Y este pago es al mes, mensual, ¿sí? Por honorarios, es percibido por trabajadores independientes. Su valor y su pago se establece por un contrato. Bien. La otra forma es los emolumentos, que es el pago que se realiza a los altos funcionarios públicos, como congresistas, diplomáticos, ministros, presidente de la República. ¿Bien? Y las dietas, que es una forma de remuneración que perciben por cada asamblea, sesión de consejo o de directorio, que lo realizan los regidores, consejeros regionales, los directores de bancos, etcétera, etcétera. Bien. Bien. Dentro del trabajo también tenemos la clase de salario, remuneraciones. Bien. Hay un mercado laboral, ¿no? Este mercado laboral donde pues está por el lado de la oferta, las empresas, y por lado de la demanda, los trabajadores. Bien, entonces las empresas demandan estos trabajadores pagan un salario y las personas, ¿sí? Pues venden su fuerza de trabajo, ¿no? A las empresas. ¿Ok? Dentro de los salarios tenemos el salario nominal, ese salario que nos pagan mensualmente, que cuando entramos a trabajar nos hacen un contrato y dice, por ejemplo, le vamos a pagar 2.500 soles. Ya, ese es la cantidad nominal que nos van a pagar siempre. Bien. Mientras que el salario real es la cantidad de bienes y servicios que voy a adquirir con ese salario nominal. Si la economía está estable, voy a adquirir la mayor cantidad de productos, de bienes o servicios. Bien. Y si tenemos una economía con inflación, pues este salario nominal no me va a alcanzar para comprar pues muchos productos. Cada vez es menor. El salario mínimo legal está establecido por una ley, un decreto supremo de gobierno, ¿no? Que establece que ese salario deben pagar las empresas privadas o públicas como mínimo. No debe ser menos de ese sueldo mínimo, ¿sí? A cada trabajador. Bien. También tenemos el salario o remuneración mínima vital, ¿no? Viene a ser el sueldo de que debe tener un trabajador para adquirir sus
bienes y servicios y cubrir sus necesidades de él y de su familia. Bien, es decir, que con ese sueldo o salario debe comprar la canasta básica. Bien. Y lo otro es a destajo, es por la cantidad que produce el trabajador. Y un caso muy frecuente es, por ejemplo, en los trabajadores de calzado, ¿no? Donde se paga por docena, ¿no? El alistado por docenas o la fabricación, ¿no? El armado el calzado, pues, por docenas. Entonces, de acuerdo a ello se le paga, ¿no? Si hizo más, se le paga más, si hizo menos, se le paga menos, ¿no? Eso es lo que nos indican todas estas clases de salarios o remuneraciones. Bien. Bien. Ahora veamos el capital. El capital, tenemos pues las edificaciones, las maquinarias, el dinero, las herramientas, las plantas industriales, los equipos, que constituyen, ¿no?, para la marcha de una empresa. Eso viene a ser el capital, el recurso que tienen bienes y servicios inmovilizados. Bien. Entonces, este conjunto de objetos que son fabricados por el hombre también son usados para la producción de otros bienes, ¿no? Ahí tenemos las herramientas, las maquinarias, los insumos, el dinero que el hombre ha fabricado, pero que sirve para producir otros bienes o servicios. Bien, entonces el capital es un factor derivado, es decir, que tiene su origen en los otros dos factores, en el trabajo, bien, y en lo que es la naturaleza o tierra, ¿no? Para que se constituya en capital, se tiene que tener una cantidad de trabajo que logre producir un excedente de bienes. Y el dinero, que lo llamamos capital, ¿sí? Pues no es capital. Y les pregunto a ustedes, a ver, si ustedes tienen 1.000 soles guardados en casa, ¿es capital? ¿Qué dicen? Porque siempre solemos decir, ¿no? Tengo un capitalcito ahí, ¿no? Guardadito de 1.000 soles, 500 soles. ¿Es capital? No, ¿Por qué no? porque el dinero solo constituye capital si se le da un uso productivo y cuando está guardado no es algo productivo, no se le está usando. Exacto. Sí, así es. El dinero, para que sea capital, tiene que darse un uso productivo. Por ejemplo, si ustedes ese dinero que tienen ahí guardado lo ponen en una cuenta de ahorros, ¿sí?, va a ganar un interés. Entonces sí es un capital. Pero mientras que lo tengan guardados ustedes ahí, solamente es un dinero guardado, que no genera una ganancia. Sí, dime. ¿El oro es capital? A ver, el oro como bien, ¿sí? Sí lo podríamos decir que es un capital. ¿Por qué? Porque no se desvaloriza, al contrario, cada vez va incrementando su precio. Bien. Entonces, miren, en estos casos siempre, pues, el capital, ¿no? No hay que tener el dinero ahí sin invertirlo, sino darle un uso productivo. Bien. El capital tiene una retribución, ¿no? Y esta retribución de capital es por la participación en el proceso productivo, ¿no? Y se le denomina alquiler, intereses, utilidades. Por ejemplo, los intereses que se paga, pues, por los préstamos bancarios, ¿no?, de utilizar ese capital, ese dinero, ¿no?, de terceras personas que los dan el banco, ¿no?, y que se
invierte en la producción de algún bien. ¿Ok? Pero también ahí tenemos clases de capital, un capital lucrativo que vas a tener de inmediato, ¿no? Te genera pues ingresos, ¿no? Pero que no se destinan a la producción, como son las casas de alquiler, en alquiler, el dinero para préstamos que realizan los prestamistas, las maquinarias en alquiler, ¿no? Que tienen de inmediato pues una ganancia. Pero también tenemos un capital productivo, que es el que se emplea en nuevas producciones de bienes, como es en equipos, en maquinarias, en vehículos, ¿bien? Y este capital productivo, a su vez, pues, se divide en capital fijo y en capital circulante. Cuando se dice capital fijo, son todos los bienes utilizados en muchos procesos productivos. Sirven para producir, ¿no? distintos actos productivos, ¿bien? Como por ejemplo tenemos los puentes, la maquinaria, las herramientas, los equipos, los canales, etcétera, etcétera. Mientras que el capital circulante viene a ser ese conjunto de bienes que cambian continuamente de acuerdo a la producción. Desaparecen en un proceso productivo, ¿no? Para aparecer transformados en bienes, ¿sí? Por ejemplo, las materias primas, el dinero para el pago de salarios, los bienes semi-elaborados, la compra de materiales, etcétera, etcétera, que se compran eso para una cantidad de producción. Bien, y eso es lo que se le llama capital circulante. Bien, jóvenes, hasta ahí ha sido pues la clase de hoy como introducción para que ustedes vean en dónde está situado pues el curso de macroeconomía dentro de la economía. Bien, si tuvieran alguna pregunta. Profesor, disculpe, con respecto a las diapositivas, no está en el aula y tampoco la guía y todo eso. Sí, no hay problema. Yo termino de la exposición, de aquí más tarde ya los cuelgo en la aula. Todas las diapositivas de las clases lo van a tener ustedes en el aula, así como la grabación también de la clase. Bien. Ok.